Aún vives como una pobre jubilada, Francisca. Las palabras de Roberta cortaron el aire del comedor como hielo. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Mi hijo Mateo bajó la mirada hacia su plato, mi nieto Mario dejó de masticar, y yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era domingo, el día que siempre había sido sagrado en nuestra familia, el día en que yo cocinaba para todos, el día en que abría mi casa y mi corazón. Pero esa tarde, las palabras de mi nuera me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, mientras Roberta continuó con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien. Digo, mira este lugar, mira cómo vistes, hasta tu cartera parece de los años 80. Su risa era como vidrios rotos cayendo sobre mi alma. Lo que más me dolía no era solo la crueldad de sus palabras, sino el silencio cómplice de mi propio hijo. Mateo, el niño que había criado con tanto amor, que había alimentado con mis propias manos cuando su padre murió, no dijo absolutamente nada. Hacía calor esa tarde y llevaba puesto mi abrigo favorito, ese que me cubría hasta el cuello. Debajo de él guardaba algo que ninguno de ellos podía imaginar. Algo que había mantenido en secreto durante años, esperando el momento adecuado. Mi collar de perlas raras, herencia de mi abuela, que había escondido de todos por décadas. Pero mientras Roberta seguía humillándome, mientras destruía mi dignidad palabra por palabra, sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Porque lo que pasó después de esa frase cambió nuestras vidas para siempre. Mi historia comenzó hace 65 años en un pequeño pueblo donde la pobreza era nuestra compañera diaria. Nací siendo la mayor de 5 hermanos, hija de un campesino que trabajaba tierras ajenas y una madre que lavaba ropa para las familias pudientes del pueblo. Desde los 8 años aprendí que la vida no regala nada, que cada peso había que ganárselo con sudor y lágrimas. Mis manos pequeñas aprendieron a planchar, a cocinar, a cuidar a mis hermanos menores mientras mis padres trabajaban desde el amanecer hasta que ya no podían ver sus propias sombras. A los 18 años conocí a Eduardo, un hombre bueno que trabajaba en construcción y que me prometió un futuro mejor. Nos casamos con lo opuesto, sin fiesta, sin vestido blanco, pero con un amor sincero que creíamos que duraría para siempre. Eduardo tenía manos de oro para construir, y juntos empezamos a soñar con una casa propia, con hijos, con una vida digna. Trabajamos como mulas durante 10 años, ahorrando cada centavo, comiendo frijoles y arroz para poder comprar este terreno donde ahora vivimos. Cuando llegó Mateo, mi mundo se transformó completamente. Era un bebé hermoso, con los ojos de su padre y mi terquedad. Eduardo trabajaba doble turno para que yo pudiera quedarme en casa cuidando a nuestro hijo. Fueron años difíciles, pero llenos de esperanza. Veíamos crecer a Mateo, lo enviamos a la escuela, le compramos libros que nosotros nunca pudimos tener. Eduardo soñaba con que nuestro hijo fuera profesional, que tuviera las oportunidades que a nosotros nos habían negado. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Cuando Mateo tenía apenas 15 años, Eduardo sufrió un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga mal asegurada le cayó encima y mi mundo se desplomó junto con él. De un día para otro me quedé viuda, sola, con un adolescente que criar y sin más recursos que mis propias manos. El seguro de la empresa era una burla, apenas alcanzó para el funeral. Los ahorros de toda una vida se esfumaron en cuestión de meses entre medicinas y gastos que nunca había imaginado. Fue entonces cuando tuve que convertirme en una mujer de hierro. Conseguí trabajo limpiando casas, lavando ropa, cuidando niños, cualquier cosa que me permitiera mantener a mi hijo en la escuela. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó del cansancio, pero nunca permití que Mateo dejara de estudiar. Él era mi única esperanza, mi proyecto de vida, la razón por la que me levantaba cada mañana con fuerzas renovadas. Durante esos años terribles, cuando el dinero no alcanzaba ni para lo básico, recordé las palabras de mi abuela antes de morir. Me había dejado un collar de perlas que según ella era muy valioso, herencia de su propia madre. Francisca, me había dicho con voz temblorosa, guarda esto para cuando realmente lo necesites. Estas perlas han estado en nuestra familia por generaciones. En ese momento era solo una adolescente y no entendí la importancia de sus palabras. Guardé el collar en una cajita de madera, olvidándolo por años. Después de la muerte de Eduardo, cuando la desesperación tocaba mi puerta cada noche, recordé ese collar. Lo saqué de su escondite y lo llevé a un joyero del centro de la ciudad.
El hombre me miró con sorpresa cuando vio las perlas. Señora, esto es muy valioso, pero le recomiendo que no lo venda. Guárdelo bien. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me asustaron. Decidí mantenerlo como mi secreto más preciado, mi seguro para el futuro, mi última carta cuando todo pareciera perdido. Los años pasaron y Mateo creció hasta convertirse en un hombre. Consiguió trabajo, se casó con Roberta, tuvieron a Mario. Yo seguí trabajando hasta que mi cuerpo no pudo más, pero siempre mantuve mi independencia. Cuando llegó mi jubilación, era apenas suficiente para sobrevivir, pero había aprendido a vivir con poco. Lo que ninguno sabía era que además de mi modesta pensión, había logrado ahorrar algo de dinero durante todos esos años de sacrificio. Mateo se graduó de contador y consiguió un buen trabajo en una empresa del centro. Yo estaba tan orgullosa de él, había logrado lo que su padre tanto soñó. Fue entonces cuando conoció a Roberta en una fiesta de la oficina. Ella era secretaria, una mujer bonita que sabía cómo conquistar a los hombres con su sonrisa dulce y sus palabras cariñosas. Al principio me cayó bien, parecía genuinamente enamorada de mi hijo, y yo pensé que por fin Mateo tendría la familia que se merecía. Pero las máscaras siempre terminan cayendo. Los primeros meses después de la boda todo fue perfecto. Roberta me llamaba suegra querida y me traía flores cuando venía a visitarme. Incluso me pidió que le enseñara algunas de mis recetas familiares. Yo, ingenua de mí, pensé que había ganado una hija. ¡Qué equivocada estaba! La verdadera Roberta empezó a aparecer cuando se sintió segura, cuando creyó que ya tenía a Mateo completamente bajo su control. El cambio fue gradual pero constante. Primero fueron comentarios pequeños, aparentemente inocentes. «Ay, Francisca, esa blusa ya está muy gastada, ¿no crees? O suegra, deberías modernizar un poco esta casa, se ve muy anticuada». Yo me reía y trataba de no darle importancia, pero por dentro algo me decía que había veneno en esas palabras aparentemente amables. Cuando nació Mario, mi nieto hermoso, pensé que las cosas mejorarían. Roberta necesitaría mi ayuda con el bebé, y yo estaría ahí para ella como había estado para mi propio hijo. Pero en lugar de acercarnos, Mario se convirtió en otro motivo de tensión. Roberta no quería que yo cuidara al niño, decía que tenía métodos muy antiguos, que no sabía nada sobre crianza moderna. Me dolía profundamente, porque yo había criado a Mateo prácticamente sola y él había salido bien. Los años fueron pasando y las humillaciones se hicieron más frecuentes y más crueles. Roberta encontraba cualquier excusa para criticarme delante de Mateo. Mi manera de vestir, mi forma de hablar, incluso mi comida recibía sus comentarios despectivos. «Francisca, esto está muy salado» o «no sé cómo Mateo comía estas cosas antes». Lo más doloroso era ver cómo mi hijo se quedaba callado, cómo poco a poco se alejaba de mí para evitar conflictos con su esposa. Pero lo que realmente me partió el corazón fue cuando empezaron los problemas económicos. Mateo perdió su trabajo cuando la empresa quebró, y durante meses no encontraba nada estable. Las deudas empezaron a acumularse, las tarjetas de crédito llegaron a su límite, y la hipoteca de su casa se atrasó varios meses. Fue entonces cuando vinieron a pedirme ayuda, no con palabras bonitas o con cariño, sino con desesperación y hasta cierto enojo, como si yo tuviera la obligación de resolver sus problemas. «Mamá, necesitamos que nos ayudes», me dijo Mateo una tarde, sin mirarme a los ojos. «Solo por unos meses, hasta que encuentre trabajo». Roberta estaba parada detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que ya conocía tan bien. Yo, sin pensarlo dos veces, les entregué todos mis ahorros. No era mucho, pero era todo lo que tenía. También empecé a pagar sus cuentas más urgentes con mi pensión de jubilada. Meses se convirtieron en años. Mateo encontró trabajos esporádicos, pero Roberta siempre encontraba excusas para que no fuera suficiente. «Ese trabajo no es digno de ti, Mateo, busca algo mejor». Mientras tanto, yo seguía pagando sus deudas, comprando comida para su casa, incluso les regalé dinero para las vacaciones de Mario porque el niño no tiene la culpa de la situación económica. Durante todo este tiempo, yo vivía como una ermitaña. No me compraba ropa nueva, no salía a ningún lado, comía lo mínimo necesario para poder seguir ayudándolos. Mi única felicidad era ver a mi nieto crecer, aunque cada vez Roberta me permitía menos tiempo con él. «Mario está muy ocupado con sus clases de inglés y computación», me decía,
cuando yo sabía que el niño solo quería pasar tiempo conmigo escuchando mis historias. La gota que derramó el vaso fue cuando Roberta empezó a invitar a sus amigas a casa y hablar de mí como si fuera una carga. Imagínense, tener que estar cuidando a una suegra todo el tiempo, decía con esa voz que creía que yo no podía escuchar. Y además es tan anticuada, no entiende nada del mundo moderno. Sus amigas se reían y hacían comentarios sobre lo difícil que debía ser para ella lidiar conmigo. Lo más cruel era que todo esto sucedía mientras yo les pagaba las cuentas. Mientras mis manos arrugadas firmaban cheques para pagar su luz, su agua, su teléfono, Roberta les contaba a sus amigas que yo era una molestia en sus vidas. Mientras yo me comía un plato de sopa fría para ahorrar dinero que luego les daría, ella compraba zapatos nuevos y se hacía las uñas en el salón más caro del barrio. El collar de mi abuela seguía guardado en su caja de madera, esperando. Muchas veces lo tomé en mis manos, sintiendo el peso de las perlas, recordando las palabras de mi abuela. Para cuando realmente lo necesites, había dicho. Pero yo creía que aún no era el momento. Creía que el amor familiar podía más que el dinero, que con paciencia y sacrificio podría recuperar el corazón de mi hijo. Qué equivocada estaba. Cada peso que les daba, cada sacrificio que hacía, solo servía para que Roberta me despreciara más. En su mente retorcida, mi generosidad era una muestra de debilidad, mi amor incondicional era algo que podía pisotear sin consecuencias. Y lo más doloroso de todo era ver cómo Mateo se había convertido en un extraño para mí. El niño que había criado con tanto amor ahora evitaba mirarme a los ojos cuando su esposa me humillaba. Las visitas a su casa se volvieron una tortura. Roberta había desarrollado un talento especial para hacerme sentir invisible. Preparaba la mesa para todos menos para mí, compraba postres que sabía que me gustaban pero solo los servía después de que yo me fuera, organizaba reuniones familiares y se le olvidaba invitarme. Cuando yo llegaba sin avisar, como las abuelas tienen derecho a hacer, me recibía con cara de fastidio y suspiraba como si mi presencia fuera una molestia insoportable. Francisca, hubieras avisado que venías, me decía con esa voz fingidamente dulce que había perfeccionado. Estamos un poco ocupados hoy. Ocupados viendo televisión o navegando en sus teléfonos con el internet que yo pagaba, pero ocupados al fin y al cabo. Mi nieto Mario corría hacia mí con alegría genuina, pero Roberta siempre encontraba una excusa para llevárselo. Mario, ve a hacer tu tarea o Mario, tienes que practicar piano. Los domingos familiares que yo había instituido desde que Mario era pequeño se convirtieron en mi peor pesadilla. Yo cocinaba durante horas, preparaba todos los platos favoritos de mi familia, ponía la mesa con mi vajilla más bonita, y ellos llegaban tarde, con cara de fastidio, como si me estuvieran haciendo un favor enorme. Roberta siempre encontraba algo que criticar. La carne estaba muy cocida, la ensalada necesitaba más sal, el postre estaba muy dulce. ¿No te parece que es hora de modernizar estas recetas, Francisca? Me decía mientras masticaba la comida que yo había preparado con amor. Todo tiene demasiadas calorías. Ahora la gente come más sano. Mateo asentía automáticamente, como un muñeco sin voluntad propia. Mi nieto era el único que defendía mi comida. A mí me gusta todo lo que cocina la abuela, decía con su vocecita dulce, lo que me daba fuerzas para seguir soportando todo. Pero Roberta tenía formas sutiles de vengarse incluso de los comentarios inocentes de Mario. Después de esos domingos, el niño no aparecía por mi casa en toda la semana. Mario está castigado porque no hizo su tarea, me decía cuando yo preguntaba por él. O el niño tiene muchas actividades, no puede perder tiempo. Como si pasar tiempo con su abuela fuera una pérdida de tiempo. La situación económica de ellos mejoraba lentamente, pero ellos nunca mencionaron devolverme lo que les había prestado. Mateo consiguió un trabajo mejor, Roberta empezó a trabajar medio tiempo en una boutique elegante, pero mis pagos mensuales de sus cuentas continuaron como si fuera lo más natural del mundo. Cuando yo sutilmente mencionaba el tema, Roberta tenía respuestas preparadas. Ay, Francisca, pero es que ahora tenemos nuevos gastos. Mario necesita clases particulares de matemáticas porque está atrasado. Era mentira. Mario era un niño inteligente que no necesitaba clases particulares. Pero ellos usaban cualquier excusa para seguir dependiendo de mi dinero mientras me trataban como basura. Roberta había encontrado la fórmula perfecta: mantenerme como su fuente de ingresos extra mientras destruía mi autoestima poco a poco. Los fines de semana se volvieron especialmente crueles.
Roberta empezó a organizar reuniones con sus amigas en mi propia casa, sin pedirme permiso, simplemente llegaba con un grupo de mujeres y actuaba como si fuera la dueña del lugar. Espero que no te moleste, Francisca, pero necesitaba un lugar más grande para reunirme con mis amigas. ¿Cómo iba a molestarme que usaran mi sala, mi cocina, mi casa, mientras yo me escondía en mi cuarto como una intrusa en mi propio hogar? Esas reuniones eran humillación pura. Roberta y sus amigas hablaban de sus vidas glamorosas, de sus compras, de sus planes de viaje, mientras yo les servía café y galletas como si fuera la empleada doméstica. Francisca hace un café delicioso, les decía Roberta, como si fuera un elogio, pero el tono condescendiente dejaba claro que me veía como una sirvienta. Sus amigas me miraban con lástima o con desprecio, dependiendo de su personalidad. Algunas intentaban ser amables por educación, pero otras eran tan crueles como Roberta. ¿Y usted qué hace en sus tiempos libres, doña Francisca?, me preguntó una vez una mujer especialmente desagradable. Supongo que ve telenovelas todo el día como todas las viejitas. Su risa era como un látigo sobre mi dignidad. Yo sonreía y asentía, tragándome la humillación porque no quería crear problemas que después Mateo me echaría en cara. Había aprendido que cualquier protesta de mi parte se convertía inmediatamente en un drama donde yo era la villana. Mamá, ya sabes cómo es Roberta, no le hagas caso, me decía Mateo cuando yo intentaba hablar con él. Ella no tiene malas intenciones, solo es su forma de ser. Su forma de ser. Como si la crueldad fuera un rasgo de personalidad que debía aceptar y tolerar. Como si humillar a una anciana fuera simplemente una característica pintoresca que había que soportar. Mateo había encontrado la excusa perfecta para no defender a su madre, convertir el abuso en una peculiaridad de carácter. El collar seguía esperando en su caja, y yo empezaba a tocarlo más seguido, especialmente las noches cuando la soledad y la tristeza me ahogaban. Las perlas se sentían frías bajo mis dedos, pero me daban una extraña sensación de poder. Sabía que tenía una carta bajo la manga, unas que podía jugar cuando todo se volviera insoportable. Pero aún no había llegado ese momento. Todavía creía que el amor podía más que el orgullo, que de alguna manera podría recuperar a mi familia. ¡Qué ingenua era! Los meses siguientes fueron como una escalera descendente hacia el infierno, donde cada escalón era una humillación más profunda que la anterior. La primera vez que Roberta me gritó delante de Mario fue un día que nunca podré olvidar. Yo había llegado a visitarlos y encontré a mi nieto llorando en su cuarto. Le pregunté qué pasaba y me contó que sus padres habían tenido una pelea terrible porque no tenían dinero para comprarle los zapatos nuevos que necesitaba para la escuela. Sin pensarlo dos veces, saqué dinero de mi cartera y se lo di. Dile a tu mamá que compre los zapatos y lo que más necesites, mi amor. Cuando Roberta se enteró, se puso furiosa. No porque hubiera resuelto el problema, sino porque según ella yo había interferido en su autoridad como madre. Me gritó delante de Mario, diciéndome que era una entrometida, que no tenía derecho a darle dinero al niño sin su permiso. No eres la madre aquí, Francisca. Deja de actuar como si fueras la dueña de esta familia. Mario se puso a llorar viendo cómo su madre me gritaba, y yo me quedé paralizada por la sorpresa y el dolor. Mateo llegó en ese momento y en lugar de defender a su madre, se puso del lado de su esposa. Mamá, Roberta tiene razón. No puedes darle dinero a Mario sin consultar con nosotros primero. Las palabras de mi hijo me dolieron más que todos los gritos de Roberta juntos. Desde ese día, las reglas del juego cambiaron completamente. Roberta había descubierto que podía gritarme, humillarme, maltratarme psicológicamente, y Mateo siempre encontraría la forma de justificarla. Se había convertido en el árbitro de una pelea donde yo siempre perdía, donde mis sentimientos no importaban, donde mi dignidad era un precio justo a pagar por mantener la paz familiar. Las prohibiciones empezaron a llegar una tras otra. No podía llegar sin avisar. No podía darle regalos a Mario sin permiso. No podía cocinar en su casa porque ensuciaba mucho la cocina. No podía llevar comida preparada porque no sabían qué ingredientes usaba. Poco a poco me fueron aislando de mi propia familia, construyendo muros invisibles pero efectivos que me mantenían alejada de las personas que más amaba. La Navidad de ese año fue especialmente cruel. Roberta organizó la cena navideña en su casa, pero a mí me asignó el papel de cocinera invisible. Tenía que llegar temprano a preparar todo, pero cuando llegaran los invitados, debía retirarme a la cocina y no molestar.
Es que mis hermanas vienen con sus esposos y no queremos que se sientan incómodas con mucha gente, me explicó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Esa noche preparé el pavón más hermoso de mi vida, hice todos los postres tradicionales, decoré la mesa con mis propias manos, y cuando todo estuvo listo, me convertí en un fantasma en mi propia celebración familiar. Escuchaba las risas desde la cocina, veía por la ventanilla cómo Mario abría sus regalos, observaba cómo Roberta recibía felicitaciones por la deliciosa cena que yo había preparado. Mateo vino a la cocina una sola vez esa noche, no para agradecerme o para invitarme a sentarme con la familia, sino para pedirme que preparara más café. Me vio ahí, sola, comiendo un plato de sobras mientras mi familia celebraba sin mí, y no dijo una sola palabra. Simplemente tomó la cafetera y regresó al comedor como si yo fuera parte del mobiliario. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa vacía, saqué el collar de su escondite por primera vez en años. Me senté frente al espejo y me lo puse. Las perlas brillaron bajo la luz de mi lámpara vieja, y por un momento volví a sentirme valiosa. Mi abuela me había dicho que era una herencia familiar, que tenía un valor que iba más allá del dinero. Esa noche entendí que ella no se refería solo al valor monetario, sino al valor de la dignidad, del respeto, del amor propio. Pero aún no estaba lista para la batalla final. Todavía creía que las cosas podían cambiar, que de alguna manera podría recuperar el corazón de mi hijo. Seguí pagando sus cuentas, seguí soportando las humillaciones, seguí aceptando las migajas de afecto que me daban cuando necesitaban algo de mí. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Había días buenos, cuando Roberta estaba de buen humor y me trataba con una amabilidad superficial que me hacía creer que las cosas estaban mejorando. Pero esos días buenos solo servían para hacer más dolorosos los días malos, que eran cada vez más frecuentes y más crueles. Mario creció y empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué mamá a veces es mala contigo, abuela? Me preguntó una tarde cuando Roberta había sido especialmente cruel conmigo. Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre es una persona tóxica? ¿Cómo le dices que el amor a veces duele más que el odio? Tu mamá está estresada, mi amor, le mentí. Los adultos a veces decimos cosas que no sentimos cuando estamos preocupados. Mario me miró con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los de su abuelo Eduardo y asintió, pero yo sabía que él veía más de lo que un niño debería ver. Estaba creciendo en un ambiente tóxico donde el abuso emocional se normalizaba, donde aprendía que estaba bien maltratar a las personas que te aman. El collar se convirtió en mi confidente silencioso. Cada noche lo tomaba en mis manos y le contaba mis penas, como si las perlas pudieran absorber mi dolor. Empecé a investigar su verdadero valor, llevándolo discretamente con diferentes joyeros para que lo evaluaran. Los números que me daban eran astronómicos, mucho más de lo que había imaginado. Un joyero especialista en perlas antiguas me explicó que se trataba de perlas cultivadas naturalmente en aguas profundas, probablemente del siglo XIX, con un lustre y una calidad excepcionales. Señora, esto vale más de $700,000, me dijo con reverencia mientras examinaba cada perla con su lupa. Es una pieza de colección, probablemente única en su tipo. ¿Está segura de que quiere venderla? No quería venderla, pero necesitaba saber que tenía ese poder en mis manos. $700,000. Una fortuna que había estado colgando de mi cuello todos esos años sin que nadie lo supiera. Una fortuna que me había acompañado mientras me humillaban, mientras me trataban como una mendiga, mientras pagaba sus cuentas con mi miserable pensión de jubilada. El conocimiento de mi verdadero patrimonio cambió algo fundamental en mi interior. Empecé a verme diferente en el espejo. Ya no era solo Francisca la pobre viuda, la abuela molesta, la suegra entrometida. Era Francisca la mujer que tenía más dinero en su cuello que todo lo que ellos ganarían en 10 años trabajando. Era Francisca la que había estado financiando la vida de lujo de personas que la despreciaban. Pero seguí callada, seguí pagando, seguí soportando. Porque aún tenía esperanza. Porque aún creía en el amor familiar. Porque aún pensaba que de alguna manera podría tocar el corazón de mi hijo y hacerle recordar quién era yo realmente para él. ¡Qué equivocada estaba! Algunos corazones se endurecen tanto que ni siquiera el amor más puro puede ablandarlos. La situación empeoró cuando Roberta decidió que era hora de modernizar mi casa. Llegó una tarde con revistas de decoración y una actitud que no admitía negativas. Francisca, esta casa necesita una renovación urgente. Parece que todavía vives en los años 70.
No me estaba pidiendo permiso, me estaba informando de sus planes. Podríamos tumbar esta pared para hacer la sala más grande, decía señalando la pared donde colgaba el retrato de Eduardo. Y esta cocina necesita electrodomésticos nuevos, esos que tienes parecen antiguos. Cada sugerencia era como un golpe a mi historia, a mis recuerdos, a la vida que había construido con mi esposo. Pero lo peor vino después. No te preocupes por el dinero, Francisca. Tú pagas y nosotros nos encargamos de todo. Ahí estaba otra vez la misma fórmula mágica que habían usado durante años. Yo pagaba, ellos decidían. Yo ponía el dinero, ellos tomaban el control. Yo financiaba, ellos disfrutaban. Esta vez me negué rotundamente. Esta es mi casa, Roberta, y me gusta como está. Mi respuesta la enfureció tanto que se puso roja de la ira. Eres una vieja terca y anticuada, me gritó. No entiendes que estamos tratando de ayudarte. Esta casa parece un museo de antiguallas. Mateo, como siempre, llegó justo para escuchar los gritos de su esposa. Y como siempre, se puso de su lado. Mamá, Roberta solo quiere lo mejor para ti. Tal vez deberías considerar sus sugerencias. Sus sugerencias. Como si destrozar mi hogar fuera una sugerencia amistosa. Como si borrar los recuerdos de mi vida con Eduardo fuera un consejo bien intencionado. Esa noche, después de que se fueron dando un portazo, me senté en la sala que querían tumbar, abracé el cojín favorito de Eduardo, y lloré como no había llorado desde su funeral. El collar estaba en mi cuello esa noche, oculto bajo mi blusa como siempre. Mientras lloraba, sentía su peso sobre mi pecho, su promesa silenciosa de que yo valía más de lo que ellos creían. Pero aún no estaba lista para mostrarlo. Aún no había llegado el momento de la verdad. Ese momento llegó unas semanas después, durante el almuerzo dominical que cambiaría todo para siempre. Yo había preparado el menú favorito de Mario, pollo guisado con arroz amarillo, frijoles negros, plátanos maduros fritos y flan de vainilla de postre. Había puesto la mesa con mi mejor mantel, el que solo usaba para ocasiones especiales, y había comprado flores frescas para el centro de mesa. Llegaron tarde, como siempre. Roberta tenía esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de fastidio y superioridad que usaba cuando estaba de mal humor. Mateo parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Solo Mario mostraba genuina alegría de estar ahí, corriendo hacia mí para darme un abrazo que me llenó el corazón de calor. La comida transcurrió en relativo silencio hasta que Roberta decidió que era momento de atacar. Había estado observando mi casa con ojos críticos, como un general evaluando territorio enemigo. Francisca comenzó con esa voz que usaba cuando quería parecer preocupada, pero en realidad estaba siendo cruel. Me preocupa verte vivir así. ¿Así cómo?, pregunté, aunque ya sabía que nada bueno vendría después. Roberta suspiró dramáticamente, como si le doliera tener que decir lo que iba a decir. Bueno, mira este lugar. Mira cómo te vistes. Mira cómo vives. Su voz iba subiendo de tono con cada frase. Parece que no has progresado nada en todos estos años. Mario dejó de comer y me miró con preocupación. Mateo siguió masticando como si no estuviera escuchando la conversación. Yo sentí que el corazón se me aceleraba, porque sabía que algo terrible estaba por venir. Roberta tomó aire profundamente, como un verdugo preparándose para el golpe final. Y entonces llegaron las palabras que cambiarían todo. Aún vives como una pobre jubilada, Francisca. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si toda la crueldad de los últimos años se hubiera concentrado en esa frase venenosa. Mario me miró con sus ojos grandes y confundidos, sin entender por qué su madre me había dicho algo tan feo. Mateo siguió comiendo como si nada hubiera pasado, como si las palabras de su esposa fueran perfectamente normales y aceptables. Pero yo sí entendí. Entendí que ya no había vuelta atrás, que había llegado el momento que mi abuela había previsto décadas atrás. El momento en que realmente necesitaría usar mi herencia. No para comprar comida o pagar cuentas, sino para recuperar mi dignidad, mi respeto, mi lugar en este mundo. Digo, continuó Roberta con esa sonrisa cruel que había perfeccionado, mira este lugar, mira cómo te vistes, hasta tu cartera parece de los años 80. Su risa era como cristales rompiéndose en mi alma. Nosotros tratamos de ayudarte, de modernizarte un poco, pero tú te aferras a vivir como si fueras una indigente.
Cada palabra era una bofetada, cada frase era un latigazo sobre años de humillaciones acumuladas. Pero lo que más me dolía no era solo su crueldad, sino la complicidad silenciosa de mi hijo. Mateo, el niño que había criado con mis propias manos, que había alimentado con el sudor de mi frente, que había educado con mis sacrificios, no dijo una sola palabra para defenderme. Mamá, dijo finalmente, sin levantar la vista de su plato, tal vez Roberta tiene razón. Deberías pensar en modernizarte un poco. Sus palabras fueron el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Mi propio hijo, la persona por quien había dado todo en la vida, acababa de darle la razón a la mujer que me acababa de humillar delante de mi nieto. Mario dejó caer su tenedor y me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿por qué mamá te dice esas cosas feas? Su vocecita quebrada fue lo único puro y honesto en esa mesa llena de hipocresía y crueldad. Roberta inmediatamente se volteó hacia él con expresión furiosa. Mario, come tu comida y no te metas en conversaciones de adultos. Su tono era tan duro que el niño se encogió en su silla. Era la gota que derramó el vaso. Ver cómo maltrataba a mi nieto por defenderme me llenó de una rabia que no había sentido en años. Una rabia que subía desde lo más profundo de mi ser, alimentada por años de humillaciones, de insultos, de desprecio. Fue entonces cuando me quité el abrigo. Lo había llevado puesto durante toda la comida porque había llegado directo del mercado donde había comprado los ingredientes más frescos para cocinarles. Hacía calor, pero había mantenido el abrigo porque debajo llevaba una blusa sencilla que sabía que Roberta criticaría. Pero en ese momento ya no me importaba lo que pensara de mi ropa. Cuando el abrigo cayó sobre el respaldo de mi silla, el collar quedó completamente visible. Las perlas brillaron bajo la luz del comedor como pequeños soles, reflejando la luz con un lustre que solo las perlas genuinas y antiguas pueden tener. El efecto fue inmediato y dramático. Mateo se quedó paralizado con el tenedor a medio camino hacia su boca. Sus ojos se fijaron en mi cuello como si hubiera visto un fantasma. Roberta dejó de hablar de inmediato, su boca se abrió ligeramente y por primera vez en años no tenía nada cruel que decir. Incluso Mario notó el cambio en el ambiente y siguió la mirada de sus padres hacia mi collar. Dios mío, murmuró Mateo. Mamá, eso es un collar de perlas raras. Su voz temblaba ligeramente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo me toqué el collar suavemente, sintiendo el peso familiar de cada perla bajo mis dedos. Era hora de que conocieran la verdad. Pero eso cuesta más de $700,000. La voz de Mateo se quebró al decir la cifra. Había reconocido el collar, probablemente recordaba haberlo visto en alguna revista de antigüedades o en algún programa de televisión sobre joyas históricas. El valor que mencionó era exacto, al dólar, con el precio que me había dado el último tasador. Roberta seguía en silencio, pero pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, calculando, procesando, dándose cuenta de que la pobre jubilada que acababa de humillar tenía una fortuna colgando de su cuello. Su cara pasó por varias emociones: sorpresa, confusión, codicia, y finalmente, miedo. Sonreí por primera vez en toda la tarde. No era una sonrisa amable, no era la sonrisa sumisa que había estado usando durante años. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había decidido dejar de ser víctima. Era la sonrisa de alguien que tenía todas las cartas ganadoras en sus manos y estaba a punto de jugarlas. Parece que la pobre jubilada se dio bien, dije con una voz que no reconocía como mía, una voz llena de poder y determinación. Y ya se cansó de ayudar a personas ingratas. Las palabras salieron de mi boca como balas certeras, cada una dirigida al corazón de años de humillaciones y desprecio. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era un silencio de shock por la crueldad, sino un silencio de comprensión. Roberta entendió inmediatamente que acababa de insultar a la gallina de los huevos de oro. Mateo comprendió que había estado permitiendo que maltrataran a una mujer que tenía más recursos que él. Y Mario, mi dulce nieto, simplemente me sonrió porque veía que por primera vez en mucho tiempo, su abuela se veía fuerte y segura de sí misma. Roberta fue la primera en intentar arreglar el desastre que acababa de crear. Su cara cambió completamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor mágico. La expresión cruel desapareció y fue reemplazada por una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Francisca, yo no quise decir eso en serio», comenzó con una voz artificialmente dulce. «Tú sabes que a veces hablo sin pensar, pero te quiero mucho. Te quiero mucho».
Después de años de humillaciones, después de llamarme pobre jubilada delante de mi nieto, después de tratarme como basura, ahora me quería mucho. Qué conveniente descubrir el amor familiar justo después de darse cuenta de que la persona que acababa de insultar tenía una fortuna en el cuello. Siempre he admirado ese collar tuyo, mintió descaradamente. Es realmente hermoso. No sabía que fuera tan valioso. La palabra valioso salió de su boca como miel venenosa. Pude ver las rueditas girando en su cabeza, calculando cuánto dinero había estado tan cerca de ella todos estos años sin darse cuenta. Mateo también intentó arreglar la situación, pero de una manera mucho más torpe. Mamá, yo siempre supe que ese collar era especial. ¿Recuerdas que papá me contó que era de la abuela? Otra mentira. Eduardo nunca le había contado nada sobre el collar porque ni siquiera él conocía su verdadero valor. Yo había sido muy cuidadosa de mantener ese secreto durante toda mi vida. No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tu padre nunca supo el valor real de este collar. Nadie lo sabía excepto yo. Mi voz era firme, sin rastro de la sumisión que había mostrado durante años. Y ahora entiendo por qué mi abuela me dijo que lo guardara para cuando realmente lo necesitara. Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada perla del collar capturaba la luz y la devolvía multiplicada. Por primera vez en años me sentía poderosa, me sentía valiosa, me sentía digna de respeto. Creo que es hora de que sepan algunas cosas, continué, disfrutando del silencio incómodo que mis palabras creaban. Durante todos estos años, mientras ustedes me humillaban, mientras me trataban como una carga, mientras me hacían sentir que era una molestia en sus vidas, yo estuve pagando sus cuentas con mi pensión de jubilada. Mi voz se iba endureciendo con cada palabra. Sacrifiqué mi comodidad, mi dignidad, mi autoestima, para asegurarme de que ustedes vivieran bien. Mario me escuchaba con atención, aunque probablemente no entendía completamente lo que estaba pasando. Pero pude ver en sus ojitos que algo importante estaba sucediendo, que su abuela ya no era la señora sumisa que dejaba que su mamá la maltratara sin defenderse. Pero ya no más, declaré con una firmeza que hizo que Roberta se pusiera visiblemente nerviosa. Ya me cansé de ser tratada como una pobre jubilada por personas que viven de mi generosidad. Me dirigí hacia mi bolso, que estaba en la sala, seguida por 3 pares de ojos que no se despegaban de mí. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi banco. Sí, buenos días. Habla Francisca Díaz. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta, efectivo inmediatamente. La voz al otro lado de la línea confirmó que necesitaría ir personalmente a realizar los cambios, lo cual estaba perfectamente bien para mí. Roberta se puso de pie de un salto, con pánico en los ojos. Francisca, espera. No puedes hacer eso. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura y ahora sonaba desesperada. Tenemos compromisos, pagos programados. No puedes dejarnos colgados así. No puedo, pregunté, girándome hacia ella con una sonrisa fría. Interesante. Hace 5 minutos podías llamarme pobre jubilada, pero ahora no puedo disponer de mi propio dinero como me dé la gana. La ironía de la situación era deliciosa. La misma mujer que me había humillado por ser pobre ahora me suplicaba que siguiera financiando su vida. Mateo también se acercó, con las manos temblorosas. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. Ahora sí quería hablar. Después de años de evitar confrontaciones conmigo, después de años de silencio cómplice, ahora quería una conversación. Hablar, repetí saboreando la palabra. Qué interesante concepto. Durante años traté de hablar contigo, Mateo. Traté de explicarte cómo me sentía, traté de hacerte entender que tu esposa me lastimaba con sus palabras y sus acciones. Pero tú siempre tenías una excusa para ella. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo sus miradas desesperadas clavadas en mi espalda. Ahora que saben que tengo recursos propios, ahora que se dieron cuenta de que la pobre jubilada no es tan pobre, de repente quieren hablar. De repente soy importante, de repente merezco respeto. Pero tú eres nuestra familia, gritó Roberta con desesperación. No puedes abandonarnos así. Familia. ¿Qué palabra más conveniente cuando necesitan algo de ti? ¿Qué palabra más vacía cuando te están maltratando? Familia, repetí lentamente. Una familia no humilla a sus miembros. Una familia no los trata como basura. Una familia no los hace sentir como una carga.
Me detuve en el umbral de la puerta y me volteé para mirarlos una última vez. Ustedes rompieron esta familia hace mucho tiempo. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Mario corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿te vas? Ya no me vas a querer. Su vocecita quebrada casi me rompe el corazón. Me arrodillé a su altura y tomé sus manitas entre las mías. Yo siempre te voy a querer, mi amor, le dije con toda la ternura de mi corazón. Pero ya no voy a permitir que nadie me trate mal. Cuando seas grande, vas a entender que a veces hay que alejarse de las personas que nos lastiman, incluso cuando las amamos. Le di un beso en la frente y me puse de pie. Roberta y Mateo me miraban con una mezcla de pánico y rabia impotente. Sabían que habían perdido más que una fuente de ingresos. Habían perdido su red de seguridad, su plan de respaldo, su garantía de estabilidad económica. 2 horas, les dije desde la puerta. En 2 horas todas las cuentas van a estar bloqueadas. Y con eso, salí de la casa donde había vivido tantas humillaciones, llevándome mi dignidad recuperada y mi collar de $700,000. Caminé hacia mi auto con pasos firmes, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de mi propia vida. Detrás de mí podía escuchar los gritos desesperados de Roberta y las súplicas de Mateo, pero ya no me afectaban. Sus voces sonaban lejanas, como ecos de un pasado del que finalmente me había liberado. El collar brillaba bajo el sol de la tarde, recordándome que siempre había tenido el poder para cambiar mi situación, solo que había elegido el amor por encima de mi dignidad durante demasiado tiempo. Mi primera parada fue el banco. La gerente, una mujer amable llamada Carmen que conocía mi situación financiera desde hacía años, se sorprendió al verme tan decidida y segura. Doña Francisca, ¿está segura de que quiere cancelar todas las transferencias automáticas?, me preguntó mientras revisaba la lista en su computadora. Eran muchas: la hipoteca de Mateo, los servicios de su casa, las tarjetas de crédito, el préstamo del auto, incluso el seguro médico de Mario que yo había estado pagando. Completamente segura, respondí sin vacilar. Y quiero que quede registrado que la cancelación es efectiva desde este momento. Firmé todos los documentos necesarios con mano firme, sintiendo como cada firma me liberaba un poco más de años de explotación emocional y económica. Mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono no dejaba de sonar. Mateo me llamó 17 veces en menos de 1 hora. Roberta me envió mensajes de texto que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas veladas. Francisca, no puedes hacer esto, somos familia. Piensa en Mario, él no tiene la culpa. Esto es un capricho de vieja, vas a arruinar nuestras vidas. Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. No había ni una sola disculpa sincera, ni un reconocimiento de años de maltrato, ni una muestra genuina de arrepentimiento. Solo pánico por perder su fuente de financiamiento y desesperación por recuperar el control sobre mí. Llegué a mi casa y por primera vez en años me senté en mi sala sin sentir la presión de ir a cocinar para otros, sin preocuparme por llamadas de reclamo, sin ansiedad por la próxima humillación que tendría que soportar. Me quité el collar cuidadosamente y lo coloqué sobre la mesa de centro, admirando cómo las perlas captaban la luz dorada del atardecer. Mi hermana Carmen, que vivía en otra ciudad, me llamó esa noche. Habíamos perdido contacto los últimos años porque yo estaba tan concentrada en tratar de mantener unida a mi familia inmediata que había descuidado otras relaciones importantes. Francisca, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos, me dijo con esa voz cálida que recordaba de nuestra infancia. Le conté todo lo que había pasado, desde años de humillaciones hasta la revelación del collar y mi decisión de cortar el apoyo económico. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. Hermana, ya era hora. He estado esperando años a que te defendieras de esa mujer horrible. ¿Sabías lo que estaba pasando?, le pregunté, sorprendida. Carmen se rió con amargura. Francisca, toda la familia lo sabía. La forma en que Roberta te trataba en las reuniones familiares, como Mateo te ignoraba cuando ella te humillaba. Todos veíamos tu dolor, pero no podíamos hacer nada porque tú siempre los defendías. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. No había sido mi imaginación, no había estado exagerando. Mi sufrimiento había sido real y visible para otros. ¿Por qué no me dijeron nada?, pregunté. Porque tú no habrías escuchado, respondió con honestidad brutal.
Estabas tan desesperada por mantener a tu familia unida que habrías encontrado excusas para ellos y te habrías enojado con nosotros por criticarlos. Tenía razón. Durante años había estado ciega ante la realidad, aferrada a una versión idealizada del amor familiar que solo existía en mi mente. Ven a quedarte conmigo una temporada, me ofreció Carmen. Necesitas alejarte de todo ese ambiente tóxico y recordar cómo se siente ser valorada y respetada. La oferta sonaba tentadora, pero primero tenía cosas que resolver. Al día siguiente, Mateo apareció en mi puerta. Se veía terrible, con ojeras profundas y ropa arrugada. Mamá, por favor, tenemos que hablar, me suplicó. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad que no había visto en años. Habla, le dije, manteniéndome firme en la puerta sin invitarlo a pasar. Ya no iba a hacer las cosas fáciles para él. Mamá, cometimos un error. Roberta cometió un error. No debió haberte dicho esas cosas. Notó que dijo cometimos y luego cambió a Roberta cometió, como si no pudiera decidir si asumir responsabilidad o echarle toda la culpa a su esposa. No fue un error, Mateo, le respondí con calma. Fue el reflejo de años de pensamiento. No se humilla a alguien por error, se humilla porque realmente se piensa que esa persona vale menos que uno. Mis palabras lo hicieron retroceder como si lo hubiera abofeteado. Pero tú eres mi madre, dijo con voz quebrada. No puedes abandonarme. Ahí estaba otra vez, haciendo que yo fuera la villana de la historia. Yo no te abandoné, Mateo. Tú me abandonaste hace años cuando elegiste el silencio cada vez que tu esposa me maltrataba. Yo te abandoné cuando decidiste que mi dolor no era importante. Se quedó callado durante largos minutos, y por primera vez en años pude ver al niño que había sido, al hijo que había criado con tanto amor. No sé cómo arreglar esto, mamá, admitió finalmente. Era la primera declaración honesta que había escuchado de él en mucho tiempo. Empieza por decidir si realmente quieres arreglarlo, le dije. Porque arreglarlo significa más que solo recuperar mi apoyo económico. Significa reconocer el daño que me hicieron, significa establecer límites con tu esposa, significa defender a tu madre cuando alguien la ataca. Los días siguientes fueron reveladores. Mateo y Roberta enfrentaron la realidad de sus finanzas sin mi apoyo, y la imagen no era bonita. Las cuentas empezaron a acumularse, los prestamistas comenzaron a llamar, y por primera vez en años tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones económicas irresponsables. Roberta tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo, algo que había evitado durante años porque creía que estaba por debajo de su estatus. Mientras tanto, yo comencé a reconstruir mi vida. Acepté la invitación de mi hermana Carmen y fui a visitarla por 2 semanas. En su casa recordé cómo se sentía ser tratada con respeto y cariño. Sus hijos me recibieron con alegría genuina, me pedían consejos, valoraban mis historias, y me hacían sentir como la matriarca sabia que realmente era, no como la molestia que Roberta me había hecho creer que era. Francisca, te ves diferente, me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos té en su jardín. Te ves más fuerte, más segura. Tenía razón. Por primera vez en años me sentía dueña de mi propia vida. Había recuperado mi dignidad, y eso se reflejaba en la forma en que caminaba, en que hablaba, en que me veía al espejo. Decidí hacer algo que había postergado durante años, usar mi tiempo y mis recursos para mí misma. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había podido porque todo mi tiempo libre lo dedicaba a resolver los problemas de otros. Renové mi guardarropa, no con lujos excesivos, sino con ropa que me hiciera sentir cómoda y digna. También comencé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Allí conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por situaciones similares, madres que habían sido explotadas emocionalmente por hijos ingratos, abuelas que habían sido apartadas de sus nietos por nueras tóxicas. Compartir nuestras historias fue sanador y me ayudó a entender que no estaba sola en mi experiencia. El collar lo guardé en una caja de seguridad del banco, pero antes de hacerlo, me tomé fotografías usándolo. Quería recordar siempre ese momento de poder, esa tarde en que finalmente dije basta. Las perlas habían cumplido su propósito, no solo me habían dado seguridad económica, sino que me habían devuelto mi autoestima. Después de 1 mes sin contacto, Mario apareció en mi puerta. Roberta lo había llevado, pero se quedó en el auto mientras el niño tocaba mi timbre. Abuela, te extraño mucho, me dijo con lágrimas en los ojos cuando abrí la puerta. Mi corazón se derritió al verlo,
pero sabía que esta visita no era casual. Yo también te extraño, mi amor, le dije, arrodillándome para abrazarlo. ¿Cómo están las cosas en casa?, le pregunté con cuidado. Mario bajó la mirada y murmuró: mamá y papá pelean mucho ahora. Mamá dice que todo es culpa tuya, pero papá dice que ellos tuvieron la culpa. Al menos Mateo estaba empezando a asumir responsabilidad. ¿Y tú qué piensas, Mario?, le pregunté. El niño me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños que han visto demasiado. Creo que mamá no debió decirte esas cosas feas. Y creo que papá debió defenderte. La sabiduría de mi nieto me conmovió profundamente. A sus 8 años había entendido lo que los adultos habían tardado décadas en reconocer. ¿Puedo seguir visitándote, abuela?, me preguntó con esperanza. Le expliqué que eso dependía de sus padres, pero que mi puerta siempre estaría abierta para él. Esa noche, Mateo me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde, más madura. Mamá, Mario me contó su conversación contigo. Dice que le dijiste que tu puerta siempre estará abierta para él. Confirmé que así era. ¿Y para mí?, preguntó con voz pequeña. También está abierta para ti, Mateo, pero con condiciones. Le expliqué que si quería reconstruir nuestra relación, tendría que empezar por reconocer completamente el daño que me habían hecho, establecer límites claros con Roberta sobre cómo me trataba, y entender que aunque lo perdonaba, las cosas nunca volverían a ser como antes. Ya no sería su fuente de rescate económico, ya no toleraría faltas de respeto, ya no sacrificaría mi dignidad por mantener una falsa paz familiar. ¿Y si Roberta no cambia?, me preguntó. Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, le respondí. La comodidad de evitar conflictos o el respeto hacia tu madre. Era una decisión que solo él podía tomar, y que definiría el futuro de nuestra relación. 3 meses después de aquella tarde que cambió todo, recibí una carta de Mateo. En ella me contaba que él y Roberta estaban en terapia de pareja, que estaban aprendiendo a comunicarse mejor, y que Roberta finalmente había reconocido lo cruel que había sido conmigo durante años. La carta incluía una disculpa escrita de su puño y letra, donde reconocía específicamente cada una de sus faltas y me pedía perdón sinceramente. No era perfecta, pero era un comienzo. Decidí darles una oportunidad, pero esta vez las reglas del juego serían diferentes. Yo era Francisca Díaz, una mujer de 65 años que había aprendido a valorarse, que tenía recursos propios, que no necesitaba mendigar amor o respeto de nadie. 1 año después de aquella tarde que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña pero hermosa propiedad que compré en un barrio tranquilo cerca del centro de la ciudad. Decidí vender la casa donde viví tantos años con Eduardo porque estaba llena de recuerdos dolorosos de los últimos tiempos. Esta nueva casa es mía, solo mía, decorada según mis gustos, sin tener que pedir permiso a nadie. El collar ahora vive en una caja fuerte especial que mandé instalar en mi dormitorio. No porque tenga miedo de que me lo roben, sino porque he aprendido que los tesoros más valiosos deben cuidarse con respeto. Pero de vez en cuando me lo pongo para ocasiones especiales, como recordatorio de mi propio valor y de la fuerza que siempre tuve dentro de mí. Mario viene a visitarme todos los sábados. Es nuestro día especial juntos, donde cocinamos, jugamos, y él me cuenta sus travesuras de la escuela. Roberta ya no pone excusas para impedir estas visitas. De hecho, creo que hasta las agradece porque le dan un respiro. Ser madre de tiempo completo es más difícil de lo que ella había imaginado cuando me tenía como niñera gratuita. Durante nuestros sábados juntos, Mario me cuenta cosas que me hacen entender que mi decisión no solo me liberó a mí, sino que también está enseñándole lecciones valiosas sobre el respeto y la dignidad. Abuela, me dijo hace poco, ahora mamá me dice por favor cuando me pide que haga algo, y ya no me grita como antes. Los niños absorben todo, y él estaba aprendiendo que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo. Mateo y yo hemos reconstruido nuestra relación lentamente, como 2 personas que se conocen por primera vez. Viene a almorzar conmigo 1 vez al mes, sin Roberta, y hablamos como adultos. Me cuenta sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus sueños. Yo le cuento sobre mis clases de pintura, mis nuevas amigas del club de lectura que formé, mis planes de viajar a conocer lugares que siempre quise ver. La terapia les ha hecho bien a ambos. Mateo me confesó que durante años se había sentido atrapado entre su esposa y su madre, sin saber cómo manejar la situación.
Elegí el camino fácil, me dijo con honestidad que me dolió, pero que también me tranquilizó. Pensé que si ignoraba el problema, se resolvería solo. No entendía que mi silencio te lastimaba tanto como las palabras de Roberta. Roberta y yo hemos tenido exactamente 3 conversaciones directas desde aquella tarde. La primera fue por teléfono, 2 meses después de mi decisión, cuando ella me llamó para disculparse formalmente. No fue fácil para ninguna de las dos. Su orgullo había sido herido tanto como mi dignidad, pero ambas entendíamos que si queríamos que Mario creciera en un ambiente familiar sano, tendríamos que encontrar una forma civilizada de coexistir. La segunda conversación fue durante el cumpleaños de Mario, donde coincidimos por primera vez desde el almuerzo del collar. Fue incómoda pero cordial. Ella me agradeció por el regalo que le había comprado al niño y yo acepté su agradecimiento sin dramatismo. La tercera fue hace apenas un mes, cuando vino a pedirme consejos sobre cómo manejar un problema con su propia madre, quien aparentemente la trata de manera similar a como ella me trataba a mí. La ironía no se me escapó. Es terrible sentirse despreciada por alguien que debería amarte, me dijo con lágrimas en los ojos. No entiendo cómo mi mamá puede ser tan cruel conmigo. Le ofrecí té y la escuché desahogarse, reconociendo en sus quejas el eco de mis propios sufrimientos. Al final de la conversación, me miró directamente a los ojos y dijo: «Ahora entiendo lo que te hice. Lo siento muchísimo, Francisca». No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Y a veces eso es suficiente para comenzar a sanar heridas profundas. Decidí no ser cruel con ella, no recordarle todos los detalles de su comportamiento pasado. El perdón no era para ella, era para mí, para liberarme del peso del resentimiento que había cargado durante demasiado tiempo. Mi vida social se ha transformado completamente. Tengo un grupo de amigas del centro comunitario con quienes voy al cine, a exposiciones de arte, a conferencias sobre temas que me interesan. Descubrí que tengo opiniones sobre política, sobre literatura, sobre la vida en general, opiniones que había mantenido calladas durante años porque nadie me preguntaba qué pensaba. Carmen me visita con frecuencia, y yo voy a su ciudad cuando quiero escapar de la rutina. Hemos recuperado la complicidad que teníamos de niñas, esa conexión especial entre hermanas que había quedado enterrada bajo años de distancia. «Te ves 10 años más joven», me dice cada vez que nos vemos. Y creo que tiene razón. La felicidad rejuvenece de maneras que ninguna crema puede lograr. Económicamente, vivo muy cómodamente con mi pensión y los intereses de las inversiones que hice con parte del dinero que antes gastaba en mantener a Mateo y Roberta. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a diversificar mis ahorros y a planificar mi futuro con inteligencia. Por primera vez en mi vida, tengo un plan financiero que no depende de sacrificar mis necesidades por las de otros. He redescubierto placeres simples que había olvidado. Leo novelas hasta muy tarde sin preocuparme por levantarme temprano a cocinar para otros. Compro flores frescas para mi casa cada semana simplemente porque me hacen feliz. Me doy baños largos con sales aromáticas. Como helado para el desayuno si se me antoja. Son libertades pequeñas, pero después de décadas de vivir para otros, se sienten enormes. Mis clases de pintura han sido una revelación. Descubrí que tengo talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz dorada del atardecer. Mi instructor dice que mis pinturas tienen una calidad emocional especial, una profundidad que viene de haber vivido mucho. He vendido 3 cuadros en una pequeña galería local, no por el dinero, sino por la satisfacción de ver que mi arte toca a otras personas. El trabajo voluntario en el hogar de ancianos me ha enseñado mucho sobre el envejecimiento digno. Veo mujeres que permitieron que sus familias las marginaran y viven llenas de amargura, pero también veo otras que mantuvieron su independencia y su alegría hasta el final. He decidido firmemente pertenecer al segundo grupo. Hace 3 meses conocí a Alberto, un viudo de 70 años que también hace trabajo voluntario en el hogar. Es un hombre culto, gentil, que me trata con el respeto que merezco. No sé si nuestra amistad se convertirá en algo más, pero disfruto su compañía y las largas conversaciones que tenemos sobre libros, películas y la vida en general. Me recuerda que no es demasiado tarde para experimentar nuevas formas de compañerismo. Mario ha sido testigo de mi transformación y creo que eso le está enseñando lecciones valiosas sobre la autoestima y el respeto personal. «Abuela, ¿por qué estás más bonita ahora?», me preguntó hace poco. Le expliqué que cuando una persona se siente valiosa por dentro, eso se refleja por fuera. Yo también me voy a ver más bonito si me siento valioso.
Me preguntó con esa lógica aplastante de los niños. Absolutamente, le respondí. Reflexionando sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que aquella tarde terrible fue en realidad un regalo disfrazado. Me obligó a confrontar una realidad que había estado evitando durante años. Me forzó a tomar una decisión que había postergado por miedo, por esperanza mal dirigida, por un concepto equivocado de lo que significa el amor familiar. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad, que la familia real se construye con respeto mutuo, no con obligaciones impuestas por la sangre, que es posible perdonar sin olvidar, reconstruir sin volver a lo mismo, amar sin permitir el abuso. El collar sigue siendo mi símbolo de poder personal, pero ahora entiendo que el verdadero tesoro no eran las perlas, sino el coraje que encontré para usarlas cuando realmente las necesité. Mi abuela sabía que algún día tendría que elegir entre la comodidad y la dignidad, y me dio las herramientas para elegir correctamente.